Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Abrimos página de internacional hablando de la interrupción del comercio de petróleo y del bloqueo del estrecho de Hormuz. Nos fijamos con detalle en el conflicto en Oriente Medio y en esta primera semana en la que Estados Unidos ha atacado más de 3.000 objetivos iraníes. También les hablaremos del nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, y les hablaremos de la guerra en el Líbano que se ha recrudecido sustancialmente en la última semana tras el asesinato de Ali Khamenei. Más noticias. La Habana da entrada al capital privado en Cuba presionada por el colapso económico. Brasil se convierte en el tercer socio del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea. En Asia, el conflicto en Oriente Medio sacude con especial dureza al continente y caen los índices de los parques asiáticos. Y terminamos este repaso informativo en China, que anuncia el nuevo objetivo de crecimiento del PIB para 2026, asegurando que se situará entre el 4,5 y el 5%. Comenzamos con esa interrupción del comercio de petróleo. El conflicto en Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado uno de los escenarios que más se temía, el bloqueo del estrecho de Hormuz. La navegación de buques petroleros por esta vía fundamental para el transporte mundial de hidrocarburos se ha interrumpido como consecuencia de los ataques efectuados por Teherán contra embarcaciones e instalaciones energéticas como la terminal de procesamiento de gas natural licuado de Qatar. En este escenario tan extremo, algunos países del Golfo han comenzado a reducir la producción de petróleo, dado que sus infraestructuras de almacenamiento se encuentran al máximo de capacidad. Irak ha recortado el volumen de extracción en más de 1,5 millones de barriles y Kuwait en cerca de 100.000 bidones diarios. A medida que se prolonga el conflicto, más países se verán forzados a disminuir su producción. De todas las economías petroleras del Golfo, tan solo Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos cuentan con oleoductos que permiten redirigir parte de sus exportaciones hacia puntos alejados del estrecho de Hormuz. La drástica interrupción del comercio de crudo ha provocado un vertiginoso aumento de la cotización. El precio del barril de Brent ha aumentado más de un 50% en tan solo una semana. A cierre de estas líneas se encuentra en torno a los $105 por barril, si bien a lo largo de la jornada llegó a situarse cerca de los $120 por barril. En el caso del gas referenciado en Europa, el incremento ha sido superior al 60%, 61 euros el megavatio por hora en el momento de escribir estas líneas, como consecuencia de la interrupción de las exportaciones de gas natural licuado de Qatar. En definitiva, las previsiones más pesimistas se han cumplido. En el caso de que el conflicto se prolongue más allá de marzo, no se descarta que el precio del petróleo supere el récord registrado en 2022. A esto se suma la preocupación de que el crudo se mantenga en valores inusualmente elevados durante varios meses. De producirse, el encarecimiento de los hidrocarburos se trasladará progresivamente a lo largo de las cadenas de valor, como ocurrió tras la invasión de Ucrania. De acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional, un incremento sostenido del 10% en los precios de la energía durante un año restaría entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales al crecimiento mundial, elevando simultáneamente la inflación global en 40 puntos básicos. Nos centramos ahora en el conflicto en Oriente Medio y en esta primera semana de conflicto en la que Estados Unidos ha atacado más de 3.000 objetivos iraníes. Entre otros, sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles, lanzaderas de cohetes, centros de ensamblaje de drones y el complejo nuclear de Natanz. En el ámbito naval, Washington ha destruido o dañado seriamente a cerca de una veintena de barcos militares, entre ellos la fragata Iris Dena, frente a las costas de Sri Lanka. También han sido atacadas infraestructuras de hidrocarburos. El 7 de marzo, la aviación israelí alcanzó varios depósitos de combustibles en Teherán, provocando una nube tóxica sobre la capital. El empleo masivo de aviones de combate denota un control del espacio aéreo iraní prácticamente absoluto por parte de la coalición. En respuesta, el régimen iraní ha atacado a más de una decena de países mediante misiles balísticos y el uso de enjambres de drones Arash y Shahed. Además de las instalaciones militares de Estados Unidos en la región, numerosas infraestructuras civiles han sido golpeadas, como una desalinizadora en Bahrein, la sede de la Seguridad Social de Kuwait, el aeropuerto de Dubái y una zona residencial en Al-Qaq, en Arabia Saudí. El progresivo y significativo descenso de los ataques iraníes a lo largo de la semana podría indicar una reorientación de la estrategia empleada por Teherán para preservar su arsenal ante un conflicto prolongado, o bien una menor capacidad ofensiva después de los numerosos bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel. En cualquier caso, conviene tener presente que se desconoce el músculo militar del que todavía dispone el régimen.
Además, de momento no hay indicios que sugieran un cese del conflicto en el corto plazo. El presidente Donald Trump aseguró el 6 de marzo que no habrá acuerdo con Irán salvo que Teherán acepte una rendición incondicional, un escenario que parece altamente improbable a día de hoy. La posibilidad de un acercamiento se antoja más difícil tras el nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo. Tal y como se mencionó en la anterior edición de esta publicación, el hijo de Ali Khamenei era uno de los principales candidatos en el proceso de sucesión debido a su estrecha relación con la Guardia Revolucionaria. Mojtaba ha logrado superar las reticencias de parte de la élite iraní, que se resistía a regresar a un régimen hereditario propio de la época de los shahs. Su papel político en estos años ha sido más bien en la sombra al no haber ejercido cargos institucionales relevantes. Su nombramiento se ha interpretado como una apuesta por la continuidad del ala más conservadora del régimen. Además, supone un desafío para Estados Unidos después de que Trump considerase día atrás su candidatura como inaceptable. Y nos fijamos en la guerra en el Líbano, que se ha recrudecido sustancialmente en la última semana. En venganza por el asesinato de Ali Khamenei, el 28 de febrero, la milicia libanesa inició una serie de lanzamientos de misiles y drones contra territorio israelí. En respuesta, Tel Aviv comenzó una campaña de bombardeos aéreos sobre el país de los Cedros, especialmente los suburbios del sur de Beirut y el valle de la Bekaa. El ejército hebreo ha informado que en la última semana ha realizado más de 800 ataques contra 600 objetivos. Al mismo tiempo, Israel ha iniciado una campaña terrestre con el objetivo de establecer una línea defensiva más avanzada en el Líbano. En los últimos días, las Fuerzas Armadas hebreas han dado la orden de evacuación de todo el territorio al sur del río Litani. También han ordenado a la población de varios suburbios de Beirut que abandonen sus casas ante la intensificación de los bombardeos. De acuerdo al gobierno libanés, los ataques han causado la muerte de más de 400 personas, además de provocar el desplazamiento de más de 500.000 ciudadanos, alrededor de un 10% de la población. Todo ello está agravando la ya de por sí grave crisis económica que atraviesa el país desde mediados de 2019. En este tiempo, el PIB real ha perdido más del 40% de su valor y la población libanesa que vive por debajo del nivel de la pobreza se ha triplicado hasta situarse por encima del 50%. Nos vamos hasta Latinoamérica porque Cuba ha dado esta semana uno de los pasos más significativos en décadas en materia económica al autorizar sociedades mixtas entre empresas estatales y actores privados. La medida llega en plena crisis económica. El país sufrió una caída del 5% del PIB en 2025 y acumula un descenso cercano al 15% desde 2020, en un contexto agravado por la crisis energética que arrastra desde mediados de 2024. El nuevo decreto ley regula por primera vez la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales, permitiendo la creación de sociedades de responsabilidad limitada mixtas entre empresas públicas, cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas privadas. Estas entidades podrán operar con mayor autonomía en la mayoría de los sectores productivos, fijar precios, salarios y contratación laboral. Aún así, la apertura tiene límites claros. Áreas como salud, educación o defensa siguen reservadas al Estado y la constitución de estas sociedades deberá ser autorizada por el Ministerio de Economía y Planificación, que mantiene la supervisión del proceso. El cambio coincide con un endurecimiento del entorno externo, las sanciones estadounidenses y la fuerte reducción e inestabilidad del suministro de petróleo venezolano han agravado los problemas energéticos y productivos de la isla. En este marco, la reforma apunta más a una respuesta de contención ante el deterioro económico y energético que a una transformación de fondo del modelo, al abrir espacios acotados para sostener la actividad sin alterar el esquema de control estatal que sigue definiendo al sistema. Más asuntos. Brasil ha ratificado el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea tras la aprobación del Senado, uniéndose a Uruguay y Argentina como el tercer socio en completar el trámite parlamentario. El movimiento tiene un peso especial por tratarse de la principal economía del bloque y de uno de los principales impulsores del pacto. También consolida una relación económica ya muy relevante. La Unión Europea es el segundo socio comercial de Brasil por detrás de China y el intercambio bilateral alcanzó 89.500 millones de euros en 2024. Esta relación es complementaria. Brasil exporta principalmente productos agroalimentarios, energía y materias primas, mientras que la Unión Europea provee maquinaria, químicos y equipos de transporte. El pacto busca
busca dar previsibilidad al comercio mediante una apertura gradual con calendarios de desgravación largos y salvaguardias comerciales desarrolladas por Brasil mediante decreto en respuesta a las reservas de parte del sector agroalimentario y de algunas ramas industriales ante un eventual aumento de importaciones. Un estudio del IPEA, el Instituto Público de Investigación Económica de Brasil, estima que el pacto podría elevar el PIB brasileño un 0,46% hasta 2040, aunque otras proyecciones manejan impactos más moderados. El efecto final dependerá del ritmo de apertura, del uso efectivo de cuotas y salvaguardias y de la respuesta de la inversión y del comercio en cada sector. Tras la aprobación brasileña, Paraguay queda como el único socio fundador pendiente de completar la ratificación. El Senado paraguayo lo aprobó la semana pasada por unanimidad, por lo que solo resta la votación final en la Cámara de Diputados. Otro apunte: en Asia, el conflicto en Oriente Medio sacude con especial dureza este continente. La escalada bélica entre Irán y Estados Unidos e Israel ha provocado un auténtico terremoto en los parques asiáticos, con caídas dramáticas en índices clave como el Nikkei 225 de Japón y el Kospi de Corea del Sur, que llegó a desplomarse un 6% en una sola sesión. El pánico se ha apoderado de los inversores debido al cierre efectivo del estrecho de Hormuz, una arteria vital por la que circula el 83% del petróleo destinado a Asia, alimentando temores de una nueva espiral inflacionaria. Gobiernos como el de Corea del Sur ya han activado comités de emergencia y sistemas de precios máximos para los combustibles, mientras que economías altamente dependientes de la energía como la de India y Japón ven cómo su resiliencia económica se pone a prueba ante la posibilidad de un desabastecimiento prolongado y un fortalecimiento del dólar que encarece drásticamente sus importaciones. Y terminamos este repaso informativo en China con ese nuevo objetivo de crecimiento. El primer ministro Li Qiang anunció oficialmente que el objetivo de crecimiento del PIB para 2026 se situará entre el 4,5 y el 5%, la meta más conservadora en las últimas 3 décadas y la primera vez que se ajusta formalmente por debajo del umbral psicológico del 5%. Este movimiento estratégico, enmarcado en el inicio del 15º plan quinquenal, sugiere que el gobierno de Xi Jinping está priorizando la calidad del desarrollo y la autosuficiencia tecnológica frente a la expansión cuantitativa bruta, en un intento de sanear la crisis inmobiliaria persistente y la enorme deuda de los gobiernos locales. A pesar de contar con un superávit comercial récord, China reconoce que el entorno externo es hostil y complejo, por lo que redirigirá sus esfuerzos hacia las nuevas fuerzas productivas como la inteligencia artificial y la robótica, aceptando un ritmo de crecimiento más pausado pero supuestamente más sostenible ante las presiones deflacionarias internas. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.